Amigos, estamos ya en presencia de Víctor Andrés García Belaúnde y Javier Velázquez Esquén. Ellos son congresistas de la República, uno en el lado de la alianza con el oficialismo y otro en el lado del aprismo, de la oposición. Así que con ellos vamos a conversar sobre dos temas concretos. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde, ¿cómo está usted? Buenas noches, una pequeña corrección. ¿Cuál? Mi bancada no es aliada del gobierno. No. La bancada de Perú Posible es aliada del gobierno. Mi bancada de Acción Popular Frente Amplio no Todavía es no. aliada. Bueno, que yo soy vocero y hasta ahora no me he enterado de eso. Hecha la aclaración, vale. Congresista Velázquez Esquén, muy buenas noches. Buenas noches, Ricky. ¿Hubo o no hubo corrupción? Lo acaba de decir Daniel Aguataz. Corrupción, dice él, como una política del gobierno desde donde ha participado el presidente de la República en el otorgamiento de indultos y conmutaciones de penas en el gobierno aprista. Don Víctor Andrés García Belaúnde. A ver, yo no puedo pensar que no hubo. Es bien difícil pensar que no hubo. Yo no creo que personajes como el propio presidente García haya tenido que ver en el tema de la corrupción, ni probablemente el doctor García Toma ni Rosario Fernández. Pero que ha habido corrupción, estoy casi convencido, pero no tengo las pruebas, para eso he pedido una comisión investigadora. Pero la corrupción viene desde mucho tiempo atrás, se subastan los indultos y los indultos parten desde abajo, desde el penal, desde el INPE, y eso está bastante podrido para pensar que se han librado de corrupción la cantidad inmensa de indultos que ha hecho. El APRA ha indultado a 5.500 personas, indultado y conmutado, en 5 años. O sea, 1.200 y pico por año. O sea, 4 por día. La pregunta es, en 4 por día, ¿cómo puede tener un expediente? Son legajos de gente muy pronto arrollada. Entonces, y además, para mala suerte del APRA, pone ahí a los evaluadores, a gente vinculada al partido aprista con carné de baja calidad intelectual y moral. Entonces, era lógico pensar que esto iba a conducir a un tema de corrupción masivo, y yo creo que esto afecta al APRA. Hay personas que han tomado distancia del tema, el propio Mauricio Müller creo que tomó distancia del tema, y espero que lo haga también Velázquez Esquén aquí. Se lo preguntaremos, don Javier Velázquez Esquén, ¿qué responde? Le recuerdo a Víctor Andrés que en el gobierno de Fernando Belaúnde, en su segundo gobierno, la población penal era 34.000 y ellos indultaron y conmutaron a más de 3.000. O sea, si lo vemos en porcentajes es mayor. Y yo tampoco puedo decir que pongo mis manos al fuego porque un funcionario pío de repente cometió un estropicio. Pero lo que sí no ha podido los aliados del gobierno, porque el Andrés es aliado del gobierno, lo que no ha podido es mostrar que ha habido incumplimiento de todo el procedimiento establecido en la ley. Ahora, que le creen a un condenado a 30 años, a Benítez, que es condenado a 30 años, que no tenía derecho a la conmutación del indulto y no se le ha otorgado, y que ya están condenando, como dice, hay corrupción, pero que se investigue. O sea, el mundo al revés, te condeno y luego te investigo. No es así, pues. Yo sí creo, yo estoy indignado, mortificado por estos hechos que hemos visto, y se debe investigar en el Ministerio Público, en la propia comisión investigadora, pero con objetividad. Si ha habido en algún nivel administrativo un funcionario que ha cobrado o que le ha pagado un estipendio, que si se le identifique, se le sancione severamente, que vaya a la cárcel. Pero hay que darle paso a una investigación, porque la forma como se presenta es que de Abugataz, pues Abugataz está recién convaleciendo de su enfermedad y a él sí hay que perdonarle todo lo que dice, ¿no? Pero de Víctor Andrés, que es acucioso, estudioso de los hechos de la historia, él no puede negar que en la época de Fujimori se indultaron y se conmutaron, hicieron gracias a 6.000 personas, a 6.000 procesados. En la época de la UNDE 3.000, nosotros hemos dado 5.240. Hoy, fíjate, te digo dos cosas así fundamentales. La Defensoría del Pueblo actualmente, y no puedo decir que es aprista, acaba de recomendar que una de las formas de poder deshacinar esos 68.000 internos que tienen hoy día los penales, en 68 penales, es con una política de conmutaciones e indultos. Entonces, ayer el informe que nos dieron en la interpelación, el jefe del INPE, el doctor Pérez Guadalupe, ha dicho que la población penal en este gobierno, en su gobierno, se ha incrementado en 12.000 internos más. O sea, lo que en el gobierno aprista se incrementaron en 12.000 en 5 años, en este gobierno en un año. ¿Cuál es la política penitenciaria? En cualquier parte del mundo, las gracias presidenciales son herramientas que utilizan los estados para deshacinar los penales. Entonces, que en el camino haya un pillo que haya actuado indebidamente, hay que identificarlo y sancionarlo. Pero decir que esto es una corrupción sistémica me parece apresurado y poco serio. Yo no sé dónde saca las cifras. Acá te la voy a dar.
Eso de 3.000. Te la voy a dar. Es imposible. Te la voy a dar. Es imposible. Y tú has sido secretario del Consejo de Ministros. Por en ese tiempo no había ley del nepotismo, Víctor Andrés. Yo lo sé. Y yo lo sé. he revisado. Eso no es verdad. No, ¿cómo no va a ser verdad? No es verdad. Sí, es verdad. Lo cierto es que el APRA, el 15% de la población penal la ha liberado con este derecho de gracia. El 15%, lo cual es una exageración. El APRA ha creído que hay despenalizar, o sea, que la manera de poder tener una ciencia o una política penitenciaria es sacando a la gente a la calle. Eso ha fracasado en Brasil, en México, en Uruguay, en Argentina. Eso ha fracasado. Todos lo dicen. O sea, es un tema de fracaso. Pero el APRA, por no construir cárceles, que debió construirlas, nosotros, por ejemplo, construimos las mejores cárceles de Perú, las más grandes las hemos construido nosotros. Castro, el caso Lurigancho. ¿Acuerdas del caso Ugarte? Claro. ¿Acuerdas del caso Ugarte? Pero que el APRA paró. Hablemos del caso Ugarte. Sí, el APRA paró por ese caso, Castro, lo que en ese momento era Canto Grande, y por eso es que más tiempo permanecieron las personas en el frontón. Y vino el desastre del frontón con la matanza de todos los sobrevivientes a los ataques del frontón. O sea, eso fue copsa del APRA, por parar la construcción de las cárceles, nada más, porque nunca se debió parar. Entonces, debe haber una política penitenciaria que tiene que estar basada en la construcción de más cárceles. El APRA, con la plata que tuvo, no construyó cárceles, desgraciadamente. Y por eso es que se hacinaron más, siempre han estado hacinadas, es verdad, pero se hacinaron mucho más y creyeron conveniente algunos de sus ministros que la idea era sacar a la gente a la calle. Y el tema del indulto, aparte de la corruptela que ha significado, Enrique, es poner en tela de juicio a la autoridad, es poner en tela de juicio también al Poder Judicial. El indulto crea la percepción de mayor inseguridad en la población, y es lo que estamos viendo hoy día. Mira, yo quisiera decir lo siguiente, con el respeto que merece el doctor Valentín Paniagua. En 11 meses de la transición, el gobierno del doctor Valentín Paniagua indultó a 143 condenados por terrorismo. Fueron indultados. Nosotros hemos dado 142 indultos en 5 años. Y en el gobierno de su aliado, del expresidente Toledo, con Diego García Sayán como ministro y como viceministro Jiménez Mayor, indultaron a 243 terroristas. O sea, esta política de indulto, de conmutaciones, se ve en un contexto de una política criminal. Por ejemplo, el gobierno, ¿qué acaba de plantear ahora? Reemplazar esta atribución presidencial a través de una ley. Han planteado una ley para que todos los condenados por narcotráfico extranjeros sean expulsados, si se les conoce, sean expulsados en virtud de una ley. Entonces, porque no tienen una política criminal, porque se han hecho el harakiri, porque ahora que no van a dar gracias, que no van a poder dar indultos, conmutaciones, el propio Pérez Guadalupe acaba de llamar la atención de que la población penal se ha incrementado en este gobierno en 12.000 internos más. No es solamente construir cárceles, porque construir cárceles significa quitarle a los pobres endémicos de Huancavelica, quitarles su comida o la atención que el Estado les puede dar para sostener cárceles donde tienes a condenados que son extranjeros, que los puedes expulsar y los puedes, por lo menos, o enviarlos a su país para que cumplan su condena. Entonces, todo es una cuestión de política criminal. Yo sí creo que nosotros tuvimos una política de Estado muy clara en ese sentido, que en cualquier gobierno, el narcotráfico, lo sabe Víctor Andrés, el narcotráfico en la historia del Perú y en el mundo entero es una industria de largo alcance, delictiva, que corroe, que se penetra, que se filtra, y no se ha dejado de filtrar en el Estado. No nos podamos a poner a hablar de que con los gobiernos como el narcotráfico se ha infiltrado, pero en este caso, repito, nosotros estamos mortificados, ha afectado al APRA, y estamos apoyando que se haga una investigación, pero no condenemos. Dejemos que sean individualizados los responsables y que sean severamente sancionados. Yo creo que sí, hay que investigar, evidentemente, tampoco estoy condenando. Una pequeña precisión, Paniagua sí indultó a 150 personas alrededor, más o menos. Terroristas, terroristas, condenados por terrorismo. Muchos acusados de terroristas, pero él no puso a un miembro de Acción Popular de presidente de la Comisión Evaluadora, está el padre Lancier. Si una persona como el padre Lancier, el monseñor Mambarén, hubiese sido el que hubiese manejado la comisión evaluadora de los indultos, en vez de poner un aprista allí con problemas, digamos, el APRA no estaría metido en este problema el día de hoy. Ese es el problema. No voy a dar una discusión, Víctor Andrés, pero en el gobierno de don Fernando Belaúnde también hubieron militantes de Acción Popular que formaron parte. Y quiero decir algo más, mira, el doctor Daniel Figalo, viceministro actual de Justicia, que es un reconocido constitucionalista, desde el año 2010 ha sido miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales. Habría que preguntarle a él si el señor Guamán
fue y le dijo ponga esto para que lo beneficie. Yo creo Muy que hay bien. que dar paso a la investigación. El otro tema es el de la primera dama. ¿Hay que investigar o no los gastos de la primera dama, sus apariciones en la televisión y los viajes y sus comitivas? Don Víctor Andrés. A ver. Yo creo que las primeras damas siempre han llamado la atención en el Perú. Mucho. Desde la señora Paquita Benavides, la señora María Delgado de Odría, la señora Violeta Correa después, Pilar Nores, Elian Carr, pero nadie pensaba que iban a ser candidatas a la presidencia. Entonces nadie cuestionó su labor. La labor de ellas siempre ha sido muy importante, quizás en mayor o menor medida, quizás con mayor o menor publicidad de la que tiene ahora. Pero nadie ha pensado que podían ser candidatas a la presidencia. Por eso es que nadie las cuestionó. El cuestionamiento ahora viene porque la gente piensa y cree que puede ser candidata a la presidencia y hay lisonjeros y áulicos alrededor de ella que la están levantando para poderla lanzar más adelante. ¿Cosa con la que usted está de acuerdo con que ella candidate? No, de ninguna manera. Ya. De ninguna, o sea, si es así, va a tener que ser investigada, porque evidentemente la gente no va a aceptar que use los recursos del Estado para promocionarse el autobombo, eso no lo va a aceptar. Ahora bien, como esposa del presidente tiene derecho a compartir con el presidente casa, comida, o sea, la residencia de Palacio es una casa en realidad grande, pero donde el presidente tiene que vivir ahí con toda su familia. Pero nadie está cuestionando esos gastos, sino los gastos de los viajes de las comitivas que van con ella o las transmisiones sobre los actos en los que ella participa. Mire, ahí el tema es complicado. Yo creo que el tema es complicado. Evidentemente no es una funcionaria pública. Decían que iba el ministro, el que usaba los recursos del Estado, y era acompañado de los ministros. Es un tema que tendrá que aclararse, pero yo creo que está haciendo una buena labor y apoya sinceramente a su marido. Ahora, si vamos a descubrir más adelante que lo que está haciendo ahora no es por interés de ayudar a su gobierno, a su marido, a su país, a su partido, sino lo hace solamente con intereses políticos personales, sí creo que sería muy lamentable. Don Javier Velázquez. Bueno, la señora está realizando actos de gobierno. Ella ha ido a Brasil en representación del gobierno peruano. Ese es un tema que no está definido. Cuando el doctor Toledo se hizo presidente, le crearon en virtud de una norma el despacho de la primera dama con presupuesto, y este gobierno también se ha hecho así. Entonces lo que sucede es que la preocupación que hay es que tiene ella beneficios, tiene condiciones para desplazarse supuestamente realizando actos de gobierno, pero no tiene responsabilidades, y eso se tendrá que definir. Ahora, ¿qué es lo que está generando esta preocupación de algunos sectores de la oposición? Es que el gobierno no define claramente si ella va a ser la candidata, como es casi ya todo el mundo no lo comenta, sino te das cuenta que ya no hay voces aisladas que sostienen que esta es una relación conyugal, y eso sería pernicioso para el país. Algunos sostienen que dicen que la Constitución ha institucionalizado la alternancia y no puede sacarse de la vuelta la alternancia con una reelección encubierta a través de la cónyuge. Pero eso es un tema discutible. Yo creo que mientras ella cumpla las funciones de primera dama, nos guste a algunos o no, que utilice el avión presidencial o que vaya con todo el canal del Estado a Brasil, será la primera dama. Pero creo yo que el presidente Humala es el que tiene que definir si su esposa va a ser la candidata o no, para que de una vez por todos se puedan poner en el centro de la agenda. Y no hay que prestarnos al juego del gobierno, que está distrayéndonos con la reelección conyugal, y hay un tema de la inseguridad ciudadana, en virtud del cual el día viernes en la interpelación el gobierno ha terminado aceptando que no tiene una estrategia frente al delito, y que por eso recién está convocando a las fuerzas políticas democráticas para llegar a un acuerdo, para ver cómo construimos un plan que nos permita tener al mediano o a largo plazo un resultado que permita bajar la criminalidad en el país. Eso es fundamental, ¿no? Muchísimas gracias, don Víctor Andrés García Belaúnde. Muy amable. Diga usted. No, simplemente para terminar, el presidente de la República, entre sus facultades, tiene el derecho y la facultad de poder nombrar a una persona que represente a él y al gobierno en conferencias internacionales. Y lógicamente él puede en ese sentido nombrar y delegar a su esposa para que lo represente al gobierno, y a él, a usted, a mí o a su esposa. O sea, yo creo que eso no está mal. Muy bien. Muchísimas gracias, don Javier Velázquez. Don Víctor Andrés García Belaúnde, muy amable por su presencia. Vamos a una pausa. Regresamos para hablar con Alberto Borrea Odría y el tema de la Constitución. ¿Se cambia o no se cambia?